Bueno, hoy nos toca ver el módulo 4 que habíamos empezado a ver el otro día, y empezamos a ver logaritmos y función logarítmica. En realidad, en este módulo vamos a ver solamente la parte de logaritmos. Habíamos empezado con un problema que lo que nos permitía el uso de los logaritmos era la solución a un problema con una situación exponencial donde nuestra incógnita era el exponente. Entonces, nosotros, hasta el momento, con las herramientas que teníamos, podíamos ir pasando de un lado al otro de la ecuación las funciones inversas, la suma como resta, la multiplicación como la división, la potencia como raíz o viceversa. Pero cuando teníamos como incógnita el exponente, no teníamos forma de resolverlo. Y ahí habíamos encontrado que a través del uso de logaritmos, que más allá de las propiedades que después vimos que podíamos ingresar en la calculadora el logaritmo y resolver la ecuación. La relación que hay entre una expresión exponencial y una expresión logarítmica es que el logaritmo tiene dos componentes: la base, que sería la base de una expresión exponencial, y el argumento, que sería el resultado de elevar un número a un determinado exponente. Y luego, el resultado de ese logaritmo es el exponente que nosotros estamos buscando. Si nosotros queremos calcular, en este caso tenemos un ejemplo, sabiendo ya que 2 al cubo es igual a 8, si nosotros ingresamos en la calculadora esta expresión que se ingresa como log o logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2, nos da como resultado 3, que sería el exponente de esta expresión. ¿Bien? Hoy lo que vamos a empezar a trabajar es con las propiedades que vimos el otro día, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces, vamos a tomar este, por ejemplo, que tenemos acá. Nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 27. Obviamente que si lo ingresamos en la calculadora, obtenemos directamente el número. La idea es poder aplicar las propiedades y llegar al valor o al resultado, y luego sí lo comprobamos con la calculadora. Bueno, repasando las propiedades. A ver, vamos a ver un cachito. La primera propiedad era el cambio de expresión, de una expresión exponencial a una expresión logarítmica. En este caso no nos sirve porque nosotros no tenemos el resultado. Cuando veamos el tema que sigue, que es ecuaciones logarítmicas, vamos a utilizar esto porque en toda ecuación tenemos un resultado o tenemos dos expresiones que son equivalentes. ¿Bien? En este caso, la propiedad 2 nos dice que todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto, intercambiando los lugares que ocupa cada uno de los elementos de la expresión exponencial, nos encontramos que el logaritmo de cualquier número, o sea, el logaritmo de 1 con cualquier base, nos da 0. Tampoco nos sirve porque nosotros no tenemos logaritmo de 1. En esta otra nos encontramos que el logaritmo de la misma base nos da 1. Bueno, esta nos va a servir para algo. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de ir, acá, si nosotros tratamos de descomponer esta expresión en logaritmo de 3 en base 3, vamos a saber que eso ya da 1. Bueno, y acá tenemos que ver qué otras propiedades vamos a usar. Acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo en base, la base que sea, ¿sí?, de la multiplicación de dos o más números,
eso se transforma en suma. Esa es una de las propiedades que podemos usar. Y la otra que podríamos usar, como el 27, aparte de ser múltiplo de 3, es potencia de 3, nosotros podríamos expresarlo como 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces también podríamos usar esa propiedad. Vamos a resolverlo de las dos maneras. Vamos a resolverlo primero utilizando esta propiedad. La voy a copiar. Así la tenemos acá. Ahí está. Bien. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es descomponer este logaritmo en una multiplicación. Entonces, vamos. Nosotros sabemos que 27 es 3 por 3 por 3. Logaritmo en base 3 de 3 por 3 por 3. ¿Bien? Eso es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 27. Acá. Bien, ahora, ¿para qué hicimos esto? Para salir de esta expresión, que es una multiplicación, a la suma de logaritmo en base 3 de cada uno de estos argumentos. Entonces esto nos va a quedar logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 3. ¿Sí? Utilizando esa expresión. Ahora, esto dijimos que lo hacíamos justamente para utilizar otra propiedad que tenemos por acá, que es esta, que nos dice que si el logaritmo del argumento y la base son iguales, el resultado es 1. Por lo tanto, cada uno de estos términos nos va a dar 1. O sea que esto es igual a 1, más 1, más 1. En definitiva, esto es 3. ¿Bien? Esa sería una forma de resolverlo. La otra forma que tenemos en este caso, es decir, bueno, 27, como decíamos recién, aparte de ser múltiplo de 3, también es potencia. Entonces, lo que puedo hacer es expresarlo como logaritmo de 3, y en el argumento, en vez de poner 27, ponemos 3 al cubo. ¿Para qué hacemos eso? Para utilizar esta propiedad. Nosotros lo que podíamos hacer, si teníamos esta situación, es decir, un exponente en el argumento, era pasar multiplicando al logaritmo. Entonces nos quedaría 3 por logaritmo de 3 en base 3. Bien, ahora, esto que tenemos acá, el 3 sigue estando, va a estar multiplicando al resultado de todo esto. Y todo esto
según lo que vemos acá, nos da 1. 3 por 1, 3. ¿Sí? Esa es otra forma que tenemos de resolver esta situación. Cualquiera de las dos es viable y vemos que los resultados son iguales. Bien, vamos a resolver acá, por ejemplo, voy a poner. Nosotros acá lo que tenemos es una resta de logaritmos de igual base. Entonces, si nos fijamos en las propiedades, así como en el caso anterior teníamos la relación que si teníamos una multiplicación pasaba a una suma, en una división entre, o sea, si tenemos una división en el argumento, pasamos a una resta de logaritmos. Entonces, vamos a copiar esta propiedad, porque en realidad lo que vamos a aplicar es la inversa. Es decir, partiendo de que tengo una resta, me voy a ir a una división. Entonces esto nos va a quedar. Logaritmo de base 2, y acá voy a tener una división. 32 dividido 8. Vamos a ver a qué es igual a esto. 32 dividido 8 lo calculo directamente. Y vemos qué otra propiedad vamos a aplicar. Logaritmo en base 2, 32 dividido 8 nos da 4. ¿Bien? Ahora, yo necesito siempre, cuando aparecen los logaritmos, terminar usando esta propiedad que dice que el logaritmo del argumento y la base son iguales y me da 1. Entonces yo necesito, en este caso, expresar ese logaritmo en potencias o múltiplos de 2. Estoy en la misma situación que tenía acá. O lo puedo expresar como 2 por 2 o como 2 al cuadrado en este caso porque tengo un 4. Entonces, yo lo voy a expresar como 2 al cuadrado. Y voy a utilizar esa. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para utilizar después esta propiedad que teníamos acá. Entonces, este 2 que tengo como exponente lo voy a pasar multiplicando a todo el logaritmo. Y esto me va a quedar 2 por logaritmo de 2 en base 2. Y esto sabemos que por la propiedad que tenemos acá, esto vale 1. Entonces, esto nos va a dar 2 por 1, que va a terminar siendo 2. ¿Sí? Después tenemos, que nos vamos a ver más adelante, las ecuaciones exponenciales. Quiero hacer acá otro caso que me interesa bastante. A ver. Vamos a ver cuál es más conveniente. Este. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué pasa acá? Me dice el logaritmo de 1000. Cuando nosotros no aparece la base, así como cuando la raíz cuadrada no aparece el índice 2, porque sabemos que solamente la gráfica de la raíz o el símbolo de la raíz nos indica que es una raíz cuadrada, así como también
Cuando un número no tiene exponente sabemos que está elevado a la 1. En este caso, cuando el logaritmo no tiene base, se supone, porque hay una convención que ya lo dice, que la base es 10. Entonces, cuando no me encuentro la base escrita, ya sabemos que es 10. Lo que vamos a hacer acá es escribirla. ¿Por qué? Porque en función de que la base es 10, yo voy a trabajar ahí con el 1000 y no voy a hacer lío. Entonces, logaritmo en base 10 de 1000 menos logaritmo en base 2 de 4. Y acá vamos a hacer un comentario. Nosotros tenemos una resta de logaritmos, como teníamos acá, pero en realidad no podríamos juntar estos dos logaritmos porque la condición para poder juntarlos en una división, como hicimos en este caso, es que los dos tengan la misma base. Como no tienen la misma base, lo que vamos a hacer es tratar de trabajar por separado con cada uno. ¿Bien? Entonces, en ambos casos, vemos que el 1000 es múltiplo y a la vez es potencia de 10, y que el 4 también es múltiplo y es potencia. Entonces, puedo usar cualquiera de las propiedades, y en este caso nos va a quedar, voy a poner varias veces esto aquí, así después no tengo que andar repitiendo a cada rato, lo vamos a expresar como múltiplo. Entonces tenemos que el logaritmo de 10 por 10 es 100, por 10 es 1000. Bien, entonces sería el logaritmo de 10 por 10 por 10, menos el logaritmo en base 2, y acá voy a expresarlo como múltiplos de 2, sería 2 por 2. Eso me da igual. A ver, vamos a ver. Acá yo lo que tengo que hacer es descomponer cada uno de estos logaritmos. Entonces esto me va a quedar logaritmo de 10 en base 10, más, porque tenemos una multiplicación, logaritmo de 10 en base 10, más logaritmo de 10 en base 10, menos, y acá hay que tener cuidado con esto, porque yo acá voy a descomponer esto en una suma. Entonces lo que voy a hacer es abrir un paréntesis. Y vamos con estos. Acá tengo logaritmo de 2 en base 2 más, dentro de ese paréntesis, logaritmo de 2 en base 2. Y acá, que ya tengo todos los logaritmos con igual base e igual argumento, yo ya sé que todos esos términos valen 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más 1 más 1 menos 1 más 1. Cuenta sencilla. 1 más 1 más 1, 3. Y pongo 5. Menos 1 más 1, 2. Resultado final, 1. Tanto lío para que me dé 1, y sí. Pero bueno, repito, si esto nosotros lo resolvemos con la calculadora, nos debería dar 1 si es que ingresamos bien todos los valores, ¿sí? Y que cada calculadora aparte tiene su forma de ingresar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque por ahí no nos da lo mismo y es porque no estamos ingresando como la calculadora quiere, por así decir,
que ingresemos las cosas para que me den esos valores. Bien. En este caso de acá, por ejemplo, que nosotros tenemos valores que no son potencias de 2, es más, en este caso tenemos un valor 15 que ni siquiera es múltiplo de 2, pero tenemos la ventaja de que tienen la misma base. Entonces ahí sí vamos a usar las propiedades de la división con respecto a la resta y del producto con respecto a la suma, que nos va a permitir llegar a un logaritmo que sea múltiplo o potencia de 2 y terminar utilizando la propiedad en donde llego a 1. ¿Bien? Con esto estamos. La idea es ver un poquito de logaritmos para luego en el trabajo que viene meternos de fondo con lo que es la función logarítmica, pero si no sabemos o no tenemos una idea mínima de cómo funciona, no podemos continuar. Así que bueno, esto es todo. Un beso para todos.